Hola, saludo a todos, un fuerte abrazo. Bueno, ya saben, soy el doctor Héctor Peñaranda y bueno, es un honor para mí poder estar acá pues quiero darle las gracias al Colegio de Abogados del Estado Carabobo por esta invitación, donde pues el propósito es comentarles, relatarles un poco lo que fue ese recorrido de la informatización del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que tuve a mi cargo antes de que me jubilaran. Y bueno, les hago el relato desde el momento en que yo entro al tribunal, que hago esa sustitución de lo que son las máquinas de escribir por ordenadores hasta el punto de proyectos como el del diario electrónico, inclusive la implementación de lo que es el IBRIS 2000, pero sobre todo dos proyectos icónicos. Uno es el de la notificación electrónica y el otro que bueno, que se volvió muy icónico, fue acogido a nivel nacional, se aplica la misma metodología por el Tribunal Supremo de Justicia y también a nivel internacional, que son los actos cibernéticos procesales realizados a través de videoconferencias, donde se llegaron a realizar mediaciones, entrevistas de niños, toma de testigos, etcétera. Entonces, bueno, sin quitarles más tiempo, vamos a comenzar esta breve exposición. Ok, vamos a comenzar entonces este recorrido por lo que fue mi experiencia en la informatización del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que estuvo a mi cargo, ¿verdad? En Maracaibo, explicando que, bueno, cuando yo recibo el tribunal, recuerdo que habían unas máquinas de escribir que eran manuales. Creo que había solo una eléctrica y las demás eran manuales y así trabajaba el personal. Y había como una computadora, un ordenador, muy básico, que imprimía casi que en gris claro, era lento. Bueno, yo llegué y estaba esa circunstancia y una de las paredes de mi despacho estaba hasta más de la mitad, de punta a punta, de expedientes por resolver. Que estaban en el piso, hasta más de la mitad de la pared, de punta a punta recuerdo. Y yo, bueno, yo la línea de investigación de lo que es la informática jurídica y el derecho informático la comencé en el año 95, 96 por allí. Y bueno, desde ese entonces pues me dediqué pues a investigar y se me fueron como creando ideas. Y yo, por supuesto, cuando entré al tribunal, pues lo primero que dije es yo tengo que pues informatizar esto. Y esto es lo que pues aplico, que es la informática jurídica, viene a ser poner lo que es la informática al servicio, aplicación, desarrollo de lo que es el derecho, ¿verdad? Y por supuesto lo primero que hice fue sustituir las máquinas de escribir por computadoras, por los ordenadores, ¿verdad? Y esto yo lo fui logrando, bueno, poniendo mi sueldo, esa es la realidad. Y llegó un momento en que yo, bueno, fui buscando computadores usados, pero que estuvieran en buena calidad, que pudiera entonces yo irlos llevando al tribunal y así logré tener unos 12 computadores en el tribunal. Y bueno, una vez que yo tengo ya esto, tenía ya como base, no fue de un día para otro, fue poco a poco, pues, ¿no? Igual yo lo iba sacando de mis sueldos, o sea que fue en varios meses que se logró esto. Y por supuesto, cuando ya cada vez tenía más computadores, pues podía ir sacando el trabajo más rápido y pues yo empecé a aplicar los tipos de informática jurídica que vemos, por ejemplo, en esta lámina, que está la informática jurídica de gestión y control. Y entonces allí se llevaba como el control de las audiencias, la programación, para que no se pasaran, etcétera, etcétera, ¿verdad? También inclusive desarrollé un programa con el apoyo del equipo de informática, que podemos ubicarlo en lo que es la informática jurídica metadocumental, que bueno, está siempre relacionada con la parte de inteligencia artificial. Pero bueno, este era un programa que me permitía a mí proporcionar datos y me hacía el proyecto de sentencia. Y por supuesto se utilizó para tipos de sentencias como homologaciones u otro tipo de sentencias que eran básicos, pero que eran muy solicitados y congestionaba. Bueno, con esto se empezó a ayudar con este programa de realización de sentencias, se empezó a ayudar a disminuir ese cúmulo de trabajo. Por supuesto, también se aplicó lo que es la parte de la informática jurídica documental, porque bueno, al tener los computadores,
pues se creaban bases de datos y estas bases de datos contenían las resoluciones, los autos, sentencias, mis criterios. Entonces ya mis asistentes sabían, bueno, es el criterio tal, es el tipo de sentencia tal, buscaban y era más fácil también hacer proyectos de sentencia. Recuerdo que también desarrollé en algún punto el proyecto del diario electrónico y teníamos pues a través de una red que se creó interna en el tribunal, tuvimos ese diario electrónico. Todo esto fue pues mucho antes de que se popularizaran todas estas cosas, obviamente, ¿no? Y bueno, uno de los logros también que tuve, que creo que ya en el tribunal no lo quitaron porque se dañó, fue la implementación del Juris 2000, que yo quería lo que es implementar la parte del expediente electrónico y pues yo recuerdo que ubiqué un equipo del Juris 2000 en Caracas que estaba dañado, me lo enviaron y pues un sobrino, yo conseguí la pieza que le faltaba que no se conseguía en el país, en Amazon en Alemania, y recuerdo que se la mandaron a mi sobrino en Estados Unidos y mi sobrino cuando fue a Venezuela, pues me la llevó y así fue como tuvimos eh, el Juris 2000 en el Tribunal de Protección del Niño, Niñas y Adolescentes, en el circuito inclusive judicial, cuando fui el coordinador del circuito. Y bueno, estuvo hasta que yo me fui. Luego sí me enteré que lo deshabilitaron, pues, ¿no? Y bueno, o los otros proyectos también que podría resaltar acá, que fueron dos proyectos que causaron mucha sensación, fue el de los actos cibernéticos procesales y el de la notificación electrónica, que les voy a explicar más o menos estos proyectos detalladamente de una forma resumida. El primer así proyecto que fue de gran impacto a nivel jurisdiccional, no solo a nivel nacional en Venezuela, sino bueno, que tuvo un impacto a nivel internacional porque me invitaron de muchos países a explicar cómo es que había desarrollado este método, que fue, imagínense, eso fue en el año 2006, cuando yo dije que lo iba a hacer. Claro, yo tenía estudios en materia de informática jurídica y derecho informático, y entonces yo dije, bueno, es como el momento de empezar a aplicar eso más en la práctica, y sobre todo en la parte jurisdiccional, porque había muchos expedientes que estaban paralizados por esta situación de que algunas familias se iban para el exterior y después se regresaba un padre y el otro se quedaba afuera, y entonces estaban los juicios paralizados porque uno de los progenitores no estaba, etcétera, etcétera. Y entonces yo dije, bueno, que fue como lo catalogué, los actos cibernéticos procesales, y bueno, basados en el decreto de ley, porque bueno, lo voy a resumir, pero traté de blindar todo el estudio y su aplicación para que pues no pudiera ser objeto de ningún tipo de nulidad, etcétera, etcétera. Y todos los estudios pues lo basé pues en mi experiencia de investigación, en las leyes, en el decreto de ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas, que como ven en esta lámina, pues plantea normas que consolidaron el fundamento jurídico y que permitieron, por ejemplo, ustedes saben que el decreto de ley equipara la firma electrónica a la firma manual, el documento electrónico al documento en papel. Entonces, claro, están esos requisitos para que se den, y estas son normas que me apoyaron a mí en decir, bueno, si yo hago una videoconferencia a distancia de una mediación o cualquier tipo o entrevistas a niños o toma de testigos que se encuentren fuera, etcétera, etcétera, yo tengo que tener un basamento jurídico. Bueno, y este fue el basamento jurídico que ustedes están viendo acá, donde, por ejemplo, se habla en una parte, en el artículo 4 del decreto ley, sobre que los mensajes de datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos. Y claro, todo este videoconferencia se realizaba además a través de un chat donde se dejaban constancia de las conclusiones o de los acuerdos que se podrían llevar. Bueno, entonces tratando de resumir un poco, ¿verdad? Vamos entonces por cuestiones de tiempo, a resaltar las ideas más importantes, cosas que yo tomaba en cuenta, además del fundamento legal, ¿verdad? Por ejemplo, para la realización de estos actos, como vamos a ver en unas fotos que les voy a mostrar, yo recomendaba, me parecía, a ver, para mí era o es indispensable tener una cámara web, ¿verdad?
y porque así se podría constatar la identidad de la persona, porque muchas veces me decían, no, pero bueno, por teléfono, no, porque es que no, porque no. Una de las cosas es poder constatar la identidad de la persona y la imagen forma parte de los caracteres de identidad, ¿verdad? Y por eso además yo recomendaba también la utilización de VideoBeam para que se pudiera proyectar en el despacho, las partes que están allí pudiesen ver, todos pudiésemos ver a la parte con quien estábamos hablando, y la otra parte también podría vernos a nosotros a través de la cámara, etcétera, ¿verdad? Y por ejemplo, siempre se hacía una impresión del acta y cibernética con la imagen de la persona proyectada, de manera que quedara constancia de esa imagen o sea, del entrevistado en el expediente, ¿verdad? Otra cosa también que yo pues hacía y que me parecía importante, además de dar constancia por escrito del día y la hora que se está celebrando el acto, ¿verdad? El acto, eh, y se ponía como un resumen de lo que se había acordado, que se dejaba constancia en el chat, porque todo esto se archivaba y podía ser recuperada la información posteriormente, que es uno de los requisitos además que pide el decreto de ley, que la información se pueda recuperar. Y si estaba presente la fiscalía, la fiscalía pues participaba, se dejaba constancia, firmaba después el acta. Si estaba el apoderado judicial, pues el apoderado judicial firmaba también el acta, y se lograba pues la autoría, pues, no la firma. Y bueno, cuando no había apoderado judicial, uno de los mecanismos que yo utilizaba era lo de la firma ruego que tenemos en el 1368 del Código Civil. Esta figura, que es una figura además en el derecho civil, una figura icónica internacional que está en los códigos civiles internacional. Y si la persona, claro, esto dice que si la persona no sabe o no puede escribir, entonces, pero no, si no puede, no explica el por qué. Y en este caso es porque no estaba físicamente allí, estaba virtualmente en el acto. Y claro, esa persona podía escoger a uno de los presentes para firmar a su ruego, como dice pues, el artículo 1368 del Código Civil, y con dos testigos se dejaba constancia de todo esto, como dice la norma, y pues se lograba materializar lo que es la firma. Aquí tienen unas fotos de más o menos cómo se realizaba el acto. Y por último les dejo este extracto de la sentencia, de la primera sentencia donde se acogió este acto, que fue un método posteriormente acogido por el Tribunal Supremo, ya saben, y se aplica de la misma forma, con los mismos fundamentos jurídicos en todo el país y de manera internacional también. Y fíjense que la sentencia es de fecha 27 de abril del 2006. Y el otro proyecto, que es el de la notificación electrónica, que comenzamos en esta lámina. Fíjense que estas son como los tipos de notificación electrónica: por página web, por correo electrónico o por correo electrónico y página web a la vez. Entonces, del estudio de esto y con el apoyo del equipo de informática, pues se desarrolló lo que es este programa, que lo probé y fue exitoso y se hubiese convertido en una opción más, que al final pues el TCJ pues, lo engavetó, y ahora andan allí con unas propuestas que no garantizan lo que es el derecho de defensa, porque ese fue mi punto para desarrollar este programa. ¿Cómo garantizar el derecho a la defensa? Es decir, porque no es enviar un correo electrónico y si el otro no lo lee. ¿Cómo aplicamos el decreto ley para que se garantice el derecho de defensa además? Y esta es la forma como se realizó, a través de las notificaciones realizadas a través de correo electrónico y página web conjuntamente, y el sistema que se desarrolló, el programa, contenía esto. Para esto, bueno, tenemos el decreto ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas, que ya lo mencionamos anteriormente con el otro proyecto, ¿verdad? De los actos cibernéticos procesales, y además de la equiparación de los mensajes de datos, el documento electrónico al documento en papel. En este caso podemos resaltar también el artículo 7, que se exige dejar constancia escrita y que se pueda recuperar esta información. Todo eso se toma en cuenta para realizar el sistema, y dicho requisito se entenderá satisfecho si el mensaje de datos se ha conservado en el formato en que se generó, archivó o recibió, o si ha sido guardado en un formato que haya conservado la integridad del mensaje original, asegurando que no ha habido alteraciones desde que se generó, archivó o recibió, salvo algún cambio de forma propio
del proceso de comunicación, archivo o representación. Para nosotros fue muy importante que esta información estuviera accesible en el mismo sistema y se pudiera consultar. Es decir, que la información se mantuviese y no se borrara. Y por eso es que, según este decreto ley, para poder desarrollar lo que es la notificación electrónica eficaz y fiable, se deberían establecer estos mecanismos. La recepción, el contenido, la fecha y la hora y ese registro electrónico tan importante. Y que el programa entonces, a través de aquí están los programadores aquí arriba, que me ayudaron a desarrollar desde el punto de vista informático el programa, a Ramón Serrano y Ernesto Gobea. El programa para nosotros, de las conversaciones, del fundamento jurídico, debía almacenar si existió transmisión y recepción, las fechas y las horas, el contenido, el remitente y el destinatario. Deberá cumplir con sus comunicaciones con los requisitos de seguridad e integridad con proporcionalidad. Deberá acreditar el momento de la puesta a disposición del acto objeto de notificación y del acto al contenido. Las plataformas de notificación y de gestión de expedientes tendrán en cuenta el acceso al contenido por parte del ciudadano y deberá entender que la notificación electrónica ha tenido lugar en cuanto el interesado acceda electrónicamente al contenido. Y ese era el punto indispensable, es decir, yo con este sistema sabía, no solamente cuando envía la notificación, porque eso se puede enviar, pero yo tenía el momento exacto en que la persona abría la notificación y tenía acceso a la lectura de la notificación, con lo cual se consideraba que se había garantizado el derecho a la defensa porque tuvo acceso a leer el contenido de la notificación. Y eso el mismo sistema me informaba a mí. A tal fecha, a tal hora, abrió la notificación y tuvo acceso a la lectura de la misma. Y este es un resumen del sistema que ya con esto culminamos la breve exposición. Pero me interesa que vean más o menos cómo se proyectaba en las pantallas. Aquí, por ejemplo, era para ingresar. Aquí el usuario, el juez, secretario o asistente debe ingresar las credenciales de acceso para poder acceder a la aplicación. Aquí también se valida si el usuario está o no activo y si debe cambiar la contraseña al iniciar sesión. En el caso de cumplirse esta condición, el mismo es redirigido al módulo respectivo. Pero bueno, si ponían el nombre del usuario, pues entraban al sistema, que era de esta forma. En este apartado de esta próxima lámina de la aplicación, ¿verdad? Es donde se cargan todos los datos necesarios para conformar un expediente para posteriormente generar y publicar la notificación electrónica. También se describirían el o los motivos asociados al proceso, así como los atributos de cada una de las partes. Fíjense allí todo ese detalle. En esta próxima lámina se presenta, en el presente módulo, cubre el proceso medular o la razón de ser de la presente propuesta, que es generar el documento electrónico y luego de haber cargado un asunto ya existente, la aplicación listará la o las partes vinculadas al mismo para luego enviar la notificación siempre y cuando se haya especificado un correo electrónico válido. Fíjense en esta próxima lámina cómo se va generando la notificación. Luego de haber generado la notificación, al usuario le llegará a su buzón de correo electrónico un mensaje con la información descriptiva de la misma. Como asunto se especificará el texto boleta de notificación electrónica seguido del número de expediente y asimismo dicho mensaje contendrá un enlace codificado el cual direccionará al usuario a la aplicación web donde luego de pasar por un sencillo proceso de validación de identidad, este podrá visualizar e imprimir el documento electrónico contenido de la notificación. Fíjense qué interesante, porque mi idea era tener este momento, registrarlo y con eso se garantiza ciertamente el derecho a la defensa. Acá en la presente sección de esta próxima lámina del sistema, se intentará probar la identidad del notificado que hicimos mención, ¿verdad? Solicitando algunos de los datos previamente cargados por el tribunal. También debe pasar por un proceso de validación llamado CAPTCHA, lo cual no es más que una prueba de desafío-respuesta utilizada en computación para determinar cuándo el usuario es humano o no, para evitar que sean robots, sino que sea un humano el que lo está haciendo, pues, ¿no? Fíjense en esta próxima lámina, se muestra cuando el sistema comprueba la identidad del usuario, se visualiza, tienen acceso, se
Se visualiza en su totalidad la notificación electrónica del contenido mediante una interfaz de usuario amigable, la cual permitirá ampliar o reducir el documento o imprimirlo. También se informa que una copia digital de la misma ha sido enviada para su ulterior consulta e impresión. Y ahí tienen acceso ya al contenido. Fíjense allí, ese es el sistema, fotos del sistema como tal que se probó. Y funcionó espectacularmente. Aquí luego vemos en esta lámina donde se aclara que finalmente, en caso de que el usuario no haya concluido satisfactoriamente la prueba de validación de identidad o no se haya logrado enviar el mensaje al destinatario, este módulo presentará las notificaciones bloqueadas. Al seleccionar una de ellas, se mostrarán los datos del expediente y de la parte con la finalidad de revisarlos y poder reenviar la notificación. Es decir, no se pudo lograr y comunica el mismo sistema. Y bueno, para concluir, en el campo jurisdiccional constituye una alternativa inmediata para lograr mayor celeridad y economía en los procesos judiciales, lo que es la notificación electrónica, obviamente, porque se logra reducir considerablemente el tiempo que demora en llegar a una notificación al domicilio procesal de las partes. Y bueno, este proyecto se desarrolló alrededor del 2010 más o menos, se probó, funcionó y luego se llevó a Caracas para hacer la propuesta, pero bueno, habían cuestiones políticas, lo engavetaron y no lo hicieron. Ahorita yo creo que no lo han ni siquiera analizado y tienen unas propuestas allí donde ciertamente se desconoce lo que es la normativa en materia de derecho informático, el decreto ley sobre mensaje de datos, firmas electrónicas, los requisitos y sobre todo que es garantizar el derecho a la defensa. Bueno, yo espero que les haya gustado este breve recorrido, pero bueno, muy satisfecho porque di puntos importantes y resalté las ideas principales. Y bueno, recuerden que tengo mi canal de YouTube, pueden agregarse a mi canal de YouTube, me pueden buscar, hay clases gratis allí de derecho y también me pueden agregar a mi Instagram que es Héctor Penaranda Q, sin la ñ, ¿no? Porque no hay ñ, Héctor Penaranda Q, y al Facebook también. Bueno, espero que sigamos en contacto y estoy a sus órdenes.